Hoy veremos modelo económico. Esto alude a cuánto nos va a costar extraer un bloque y cuánto vamos a ganar al extraer ese bloque. Es decir, incorporar los parámetros económicos como son precio de lo vendible, lo que vamos a ganar del metal y los costos que vamos a incurrir en su extracción. El modelo económico va a contemplar lo que es ya esa transición de recursos a reservas. Hay muchos factores modificadores como son permisos, factores políticos, sociales, ambientales, y en la parte técnica es incorporando la viabilidad económica. Si hay un margen positivo, no solo de ese bloque o de un nivel específico, sino de todo el yacimiento y sus alrededores, si es rentable su extracción. Entonces eso es lo que vamos a ver acá, valorizar con el objetivo de ver la rentabilidad del proyecto. Al hablar de margen económico nos referimos, como en cualquier negocio como es la minería, a la ganancia que se va a obtener. ¿Cómo se va a obtener esa ganancia? Esa ganancia son los ingresos menos los costos. Los ingresos se va a dar únicamente por lo vendible, ya sea concentrado o la parte final del producto final, que puede ser barras de doré, pueden ser cátodos de cobre u otros metales. ¿Cómo vamos a obtener esos ingresos? Sabemos que nosotros, al tener un tonelaje específico, no todo es mineral, va a tener una ley. A ese tonelaje que tenemos se le va a multiplicar una ley. De esos 4 cubitos, solo 3 van a ser mineral, y si lo llevamos esos 3 a planta no se recupera todo, va a haber una pérdida 90% o 96%. De cada 100 toneladas de mineral se va a recuperar 98 toneladas métricas de mineral. Y esos 2 bloques ya es lo final. Y a eso tendremos que multiplicarlo ya por el precio. El precio de los metales o del metal que contiene ya ese tonelaje. Ese precio ya lo va a dar la parte numérica. Acá recién vemos todo el esfuerzo en dinero. SR significa el costo de venta. Consiste en incorporar los cargos de refinación, los cargos de tratamiento, el marketing. Hay muchas minas que no llegan al producto final. No hay cosechas de cátodos, no hay aún barras, sino que llegan a concentrar. Y esos cargos por refinación y tratamiento se le resta el precio porque la fundición tiene que cubrir esos costos. La mina vende concentrado, pero la fundición tiene que asumir esos costos, y entonces el precio del metal lo baja. Los costos incurridos para extraer y llegar al producto final. Estos costos involucran el costo de minado, que está expresado en una unidad nominal de dólares por tonelada métrica. ¿Cuánto va a costar extraer un bloque que esté en profundidad a la superficie? Y una vez que ya lo tenemos en superficie, ¿cuánto nos va a costar procesarlo, sacar el mineral de ahí? El costo de procesamiento, ¿sí? Normalmente se lleva un stockpile y este stockpile va alimentando a la planta. En el caso de, si hablamos de flotación, si es el caso de lixiviación, se va almacenando en pilas y se comienza el procesamiento. Pero este procesamiento va a incurrir en un costo, igualmente en $1 por tonelada métrica, más un costo administrativo, es decir, pagar los servicios generales y asimismo costos de campamento, de permisos, licencias, van incorporados aquí. De esa forma vemos un balance que es los ingresos, lo vendible, y los costos es de cómo nosotros llegamos al producto final. Y la pregunta es, ¿qué precio de metal usamos? Vemos que los precios ahora a más tarde ya cambió. Son muy volátiles, son muy volubles, y predecirlos es bastante retador. Entonces, ¿qué precios se usan, no? Porque realmente un proyecto no es para ahora, sino el plazo es 20, 50 años, 100 años. El metal puede fluctuar y puede ser muy distinto. Lo que no se usa es el spot price, el precio actual del metal, lo que está ahora, porque esto, uno, sobreestimaría a lo que es la operación minera, y otro problema económico es la sobrevalorización de los bloques. Imaginemos que el oro esté en un pico, pero puede caer. Habría una ruptura si se consideraría esos precios. ¿De dónde obtenemos los precios actuales? Hay bolsas y asociaciones como la Bolsa de Metales de Londres, que es para metales no ferrosos, cobre, aluminio, zinc, y la parte de la London Bullion Metal Association, que es para metales como el oro, la plata, que se expresa en dólares por onza, dólares por tonelada, también para metales preciosos. Entonces son mercados, carteras, donde mediante la oferta y la demanda se llega a un consenso y se establece el precio, y principalmente están cotizadas en bolsas como la bolsa de Estados Unidos, que es la COMEX, la de Londres, la de Shanghái, la de Toronto principalmente, que van a definir el precio de los metales. Entonces, si no se usa el spot price, ¿qué se usa? Se usa un precio a largo plazo. Hay dos formas de obtenerlo. Por un lado tenemos lo que es el análisis de tendencia, que utiliza series históricas, toma los últimos 10 años y genera una tendencia lineal que va a considerar
considerar cuánto crece el precio al paso del tiempo. Asimismo, puede utilizar otras funciones, pueden ser exponenciales, potenciales, y el problema de esto es que que el precio es muy fluctuante y no es tan predecible, y sobre todo estamos dándole peso al tiempo. Principalmente solo se considera una variable para determinar el precio. Es una regresión simple. Lo que se usa son los modelos ya econométricos, ya utilizan más variables, como son la demanda. ¿Qué demanda hay del mineral? Si hay más demanda, es obviamente que el precio va a aumentar. Si la producción incrementa, hay muchas minas ya que están produciendo elevadamente, el precio disminuye porque ya se tiene bastante producción. Los inventarios, cuánto ya hay en el mercado, cuánto se está vendiendo ya. Si hay harto vendiéndose, ya no van a querer, pues, ¿no? Es decir, el precio va a caer. Y el crecimiento económico es el GDP, que es el crecimiento económico mundial. Si la economía va bien, el precio va a aumentar, pero si va mal, va a caer también. También puede incrementar el número de variables. Esto es algo de ejemplo nada más, pero hay más variables que van, como serían los sustitutos. Sustitutos, por ejemplo, el cobre. Si el cobre llega a un pico bastante alto, el sustituto más cercano es el aluminio. Cumplen la misma función, pero los precios son distintos. Al subir el precio del cobre, se sustituye por el aluminio. Si el aluminio está más barato, se va a optar por el aluminio. Estas variables también podemos incorporarlas dentro de los modelos econométricos. Esos modelos econométricos es como una función de varias variables que no son medibles, pero son aproximadas, ya que no podemos ver cuánta producción hay actualmente a día de hoy, pero sí se puede aproximar. Como ejemplo tenemos un modelo econométrico simple en donde tenemos las variables ya mencionadas: la demanda del mineral, la producción, millones de toneladas, los inventarios, el crecimiento económico y el precio del metal, en este caso el cobre, en dólares por libra. A partir de las variables en plomo, vamos a ver cómo golpean, cómo interactúan, determinar el precio del cobre. Lo que podemos usar es un modelo de regresión múltiple, en el cual las variables independientes van a ser las que ya hemos hablado y la dependiente va a ser el precio. Lo ajustamos a una regresión lineal múltiple y obtenemos esta fórmula. Lo que dice esta fórmula es que el precio va a depender de todas esas variables de esa forma. Incrementamos en 1.000.000 la demanda del mineral, el precio aumenta en 0.245. Si incrementamos en 1.000.000 de toneladas la producción, el precio cae en 0.082. Si hay inventarios ya en el mercado, el precio cae en 0.06 el precio. Y si incrementamos en 1% el crecimiento económico mundial, si incrementa el GDP, el precio aumenta en 0.026. Entonces podemos ver cómo interactúan varias variables para determinar lo que es el precio del cobre en este caso. Continuamos y en este apartado vamos a ver otro caso de cómo podemos calcular o usar precios a largo plazo para proyectos. Otra forma es utilizar análisis de sensibilidad, utilizar precios conservativos, pesimistas, precio base y un precio optimista, utilizando percentiles. El percentil 20 en ese caso sería conservador, percentil 50 en precio base y percentil 80 un escenario optimista, utilizando los últimos 5 años, 10 años de acuerdo al criterio. Por ejemplo, tenemos los tres escenarios: conservativo, el base y el optimista. El percentil 20 significa que el 20% de los precios se encuentran debajo de ese precio. El percentil 50% de los precios está debajo de este precio, del precio base. Y el percentil 80, el 80% de las veces de los precios se encuentra debajo de 2.164 o $69.58 por gramo en el caso del oro. Entonces de esa forma podemos utilizarlo y sobre todo utilizarlos para un análisis de sensibilidad y un análisis de proyecto. Estos precios han sido obtenidos de los últimos 10 años, por ejemplo del LBMA. Basado en ello vamos a ver todos los costos que va a incurrir extraer un tonelaje determinado. Inicialmente los costos de minado involucran todas las operaciones unitarias como que es perforación y voladura, cargueo, acarreo. Todas esas operaciones unitarias van incluidas dentro del costo de minado, inclusive el costo de labor de los operadores, de las palas, de los camiones, van dentro de estos costos de minado. Los costos de quien va regando a través de los caminos para que el polvo no se eleve, asiente, también esos costos. Asimismo, van incluidos costos como los de bombeo. Hay minas que llegan a niveles de agua y tienen que extraer a superficie. El bombeo, el mantenimiento de las vías de acarreo, esos costos están incluidos acá. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, que el costo de que más peso tiene es el de cargueo y acarreo, que es el 51%, es una mina de Alaska, pero en otros países puede que ese costo sea variable. Entonces estos costos dependen de cada compañía y del lugar sobre todo. La siguiente tabla
tabla podemos ver, por ejemplo, el aplanamiento, costos de aplanamiento, perforación, voladura, carguío, acarreo. Esto es chancado, también lo incluyen, algunas no lo incluyen porque ya sería procesamiento. Conveying, que significa transportar mediante fajas, también se incluye ahí. El bombeo, mantenimiento, el labor, los operadores y la energía eléctrica, ¿no? Pero dependen de cada compañía. Los principales sí o sí van a ser las operaciones unitarias para extraer el mineral. Hay dos conceptos operativos que debemos tener en claro. Primeramente, la recuperación del minado. Por ejemplo, tenemos en un banco, hacemos lo que es la voladura, el mineral se riega, pero descreste y cae a superficie. Todo lo que teníamos planeado recuperar, un 100%, ya no va a ser el 100%, sino va a ser el 95%. De las 100 toneladas planificadas, solo sacamos 95. El otro concepto operativo es la dilución, que involucra las limitaciones que se tiene respecto a la selectividad. No se puede ir directamente al mineral, sino que se mezcla con la parte de lastre, y esto es lo que mide la dilución. La parte ploma es lo que es desmonte y la parte amarilla lo que es un mineral. Entonces, cuando nosotros realizamos la voladura, producto de esa voladura vamos a tener mineral con desmonte. Entonces, ¿cómo se mide la dilución? Si hemos sacado 5 toneladas de desmonte de lastre y hemos sacado 100 de mineral, la dilución sería el 5%. Ya no sería un 0%, es decir, no todo va a ser mineral, sino que va a ser un 5% de dilución. Bien, el costo de minado va a ser ajustado por elevación. Si tenemos nuestro PIB, ¿sí? No es lo mismo extraer en la parte de fondo que la parte superior, dado que si vamos al fondo necesitamos más recorrido desde superficie para que llegue hasta el fondo, mientras que si está en niveles elevados el costo es un poco menor, más cerca a superficie. Entonces ese ajuste por elevación es normalmente un factor multiplicador. Tenemos el PIB, tenemos un costo de minado base, establecemos un nivel de referencia. ¿Cómo sé cuál es ese nivel de referencia? Bueno, esa es una buena pregunta y realmente no hay una respuesta. Eso ya depende de las decisiones que se toman realmente de establecer. De acá para arriba el costo, como se puede ver, de acá para arriba el costo va a decrecer, y si va para abajo va a incrementar. ¿Por qué? Porque va a haber más recorrido del camión. Entonces eso principalmente es un factor multiplicativo. Tenemos un ejemplo, lo que es de Mina Constancia, que se encuentra en Cusco. Tenemos cuánto nos cuesta extraer el mineral. El costo de minado es 1.35. Si se encuentra más arriba, el costo de ajuste es 0.004. Quiere decir que por cada banco que incremente hacia arriba, el costo base va a incrementarse, pero en 0.004. Y si va hacia abajo, el costo va a incrementar en 0.01, que es un poco mayor. Esto es un diagrama más explicativo de lo que se plantea. Por ejemplo, tenemos un nivel de referencia 1900, tenemos la parte superior que es 1920 y en la parte inferior 1870. En 1900 es el costo de minado base que establecemos en el costo de minado. Si vemos cuánta es la diferencia entre 1900 a 1920, es 2 elevaciones. Estoy hablando de elevaciones. Si es el tamaño de banco, sería 2 bancos. El costo de minado entonces va a ser el costo de minado base por 0.01. Es un factor de ajuste, puede ser cualquier valor por el número de elevaciones, que en este caso es 2. De manera similar, para la parte de abajo son 3 elevaciones y el costo de minado se va a multiplicar por un factor un poquito más mayor que 0.1 por la cantidad de elevaciones. Asimismo, la denotación para los bancos, como les menciono, no es banco, son elevaciones. El banco es número 72, si es el base. En la parte inferior va a ser el banco 75, que va incrementándose ese valor conforme se va incrementando la profundidad. Y en la parte superior será el banco 70, pero como les menciono, banco se llamaría cuando el tamaño del bloque coincide con la altura de minado. En caso no, se llamaría solamente elevación. Hay otro ajuste que se aplica también al costo de minado, ajuste por el tipo de dureza del material o el tipo de material. No es lo mismo nosotros realizar, por ejemplo, una malla de perforación en desmonte y mineral, dado que en desmonte no se preocupa nosotros por la fragmentación que se va a tener, ya que el agua hacia arriba ya no hay procedimiento. Eso se va a la desmontera y ya no hay nada más. Mientras que una malla para mineral, el factor de potencia, los kilogramos por tonelada, ya van a ser mucho mayores. Entonces incurren más costos. Ese ajuste se le da en este factor, el mining CAF, el mining cost adjustment factor, que va a ser eso, pues no, un factor multiplicativo que va a depender de la dureza del material. Extraer el mineral en óxidos, en sulfuros, tal vez la parte de óxidos es un poco más dura, entonces va a incurrir en un costo mayor. Entonces va a depender de la dureza del material, qué tan fácil es extraerlo, ese material. Podemos ver en la imagen, por ejemplo, tenemos vista de planta de un plano de un open pit, tenemos el desmonte PAG, es decir, que genera ácidos. Este desmonte, por ejemplo, va a tener un mayor costo. ¿Por qué? Porque estos necesita
una membrana, porque si no perjudicaría a la parte superficial de la desmontera y del botadero. Y tenemos otro desmonte, que es el NAJ. El desmonte NAJ es el que no genera ácido, entonces no involucra un costo mayor. Y tenemos el mineral, que es la parte roja. Entonces podemos ver que los costos asociados a cada tipo de material es distinto. No es lo mismo, como se mencionó, realizar una malla, una perforación en óxidos, sulfuros, en una zona de transición. El costo de minado en óxido puede ser 1 por 1.1 y el costo de minado en un sulfuro sería por 1.2. Sí, como les digo, eso es referencial, ¿no? Puede ser de acuerdo a alteraciones, ¿no? Si la alteración es fílica, potásica, argílica avanzada, y es un poco más dura, más suave. Pasamos ya a lo que es el costo de aguas arriba, que es el costo de procesamiento. ¿Cuánto nos va a costar procesarlo, el mineral en bruto que ya hemos obtenido del minado? Debemos responder dos preguntas. ¿Qué vende la mina? ¿La mina vende concentrado o barras o cátodos? Dado que el costo de procesamiento va a diferir en ambos casos, ¿no? Porque uno entrega un producto intermedio y el otro entrega ya un producto final. Y la otra pregunta es, ¿qué método va a usar? ¿Lixiviación o va a ser en planta, es decir, flotación? Por ejemplo, se muestra ahí los costos de chancado y molienda, es 2.82. En este caso es oro, ya es un proyecto de perfectibilidad de oro. La exhibición y elusión, es decir, están usando el método de lixiviación y carbón activado para recuperar el oro, los relaves y el costo total del proceso, que es $20.27. Como se menciona, esto va a depender hasta dónde llegue la empresa y asimismo qué método va a usar. En el caso del cobre, por ejemplo, iniciamos no extraer el mineral, ya lo tenemos en superficie. ¿Qué hacemos con el mineral? Un proceso de comminución, pasa a la flotación y se obtiene lo que son los concentrados o concentrados. Muchas minas llegan hasta acá y ese concentrado ya se exporta a otros lugares. Esa es la facilidad de que tiene el concentrado, que se puede vender y se puede sobre todo tratar. Luego de los concentrados sería el transporte del concentrado hacia la fundición, la refinación y finalmente la cosecha de los cátodos de cobre, ¿no? El otro proceso hidrometalúrgico, por ejemplo, también iniciamos con chancado, si es que lo amerita, a veces ya no, y también si es que lo amerita aglomeración, pasamos a lo que es lixiviación. De la lixiviación se obtiene la solución rica preñada. Esa solución pasa al siguiente proceso, que es extracción por solventes. Posterior a ello, electrowinning, pero ya a los cátodos de cobre. Considerar que si ya se utiliza lixiviación, sí o sí se tiene que llegar al producto final. ¿Por qué? Porque el concentrado es algo sólido, como arena de playa, mientras que la parte del PLS es una solución rica, un líquido, y eso no se puede vender, ¿se entiende? Entonces, si ya utilizan lixiviación, se llega al producto final, ¿no? En el caso del oro es de manera similar. El primer proceso es chancado, luego lixiviación, se obtiene lo que es la solución rica y esta solución rica puede pasar por dos procesos. Se obtiene mediante carbón activado, el oro se pega al carbón o hay una precipitación con zinc, que es el Merry Crow. Si se sigue el proceso de carbón activado, se sigue lo que es la elusión, que es sacar el oro a solución, luego ya pasará a un proceso de fundición y se obtiene el doré, que es su 75% oro, 25% de plata. Posterior a ello, refinación y se obtiene el oro ya a una pureza más alta del 99.99%. El costo de procesamiento va a depender de qué procesa, ¿no? Si es concentrado o ya es producto final. Si es concentrado, se puede vender para que lo refine, para que lo trate, pero si ya se utiliza la lixiviación, se tiene que llegar al producto final, ya que la solución no se puede vender. Entonces, de esta parte se obtiene un costo expresado en dólares por tonelada procesada. Los costos adicionales que incurre un costo de procesamiento pueden ser el TC y el RC, que son las cargas por tratamiento y las cargas por refinación. Que si se vende concentrado, se tiene que pagar estos costos. Son cargos de tratamiento y refinación y es un parámetro negociable entre la fundición que va a comprar el concentrado y la mina. A pesar de que solo se lleve concentrado, descuenta, dado que la fundición tiene que realizar el trabajo de llevarlo a hacerlo un producto final. Es un costo incurrido, aunque no se realice en mina ese procedimiento. El otro costo es el costo de remanejo, un movimiento adicional del material previamente extraído. El primer movimiento es de interior mina hacia superficie y el remanejo ya es ese movimiento adicional para que llegue a un proceso, ¿no? Como puede ser del stockpile hacia la planta, $3 por tonelada procesada. Otro costo son el capital de sostenimiento, el sustaining capital, ya sea de un proceso o de una instalación a lo largo del tiempo. Quiero decir, un proceso
se mantenga constante a través del tiempo. Por ejemplo, en una planta si se malogra tales cosas, se tiene que nuevo reponer y ese costo se expresa acá en el capital de sostenimiento, de mantener una operación o un proceso constante a lo largo del tiempo. Se expresa en dólares por tonelada procesada en caso si hablamos de planta. Y ahora pasamos a un costo general, son el G&A, que son los costos generales y administrativos. Se expresa anualmente, es un costo, un overhead, que normalmente se expresa de forma anual, en millones de dólares por año. Para llevarlo, digo, a un costo normalizado, que es dólares por tonelada, se tendría que dividir sobre el ritmo de producción. De esa forma se tendría ese costo en dólares por tonelada. Es un costo general, como se menciona, es un costo que mantiene la operación funcionando desde la supervisión, oficinas, impuestos y seguros, como es el de explosivos, que es el SUCAMEC, solo es un ejemplo, pero es todos los permisos, las licencias. Asimismo, se encarga los costos fijos de campamentos y del personal administrativo. Cada mina es distinta y puede que costos de mantenimiento, por ejemplo, vayan acá, o eso depende de cada compañía. Se muestra un ejemplo, esto es una mina de África y sus costos de minado, por ejemplo, esto es acarreo, cargueo, coladora, perforación, el blending, que es mezclar mineral de baja ley con alta ley, y el stockpiling, es decir, almacenar en los stocks. Todos esos costos ha considerado esa mina, ¿no? Donde el que más pesa, el de acarreo. Mientras que en costos de procesamiento solo considerados, solo llega hasta concentrado, donde el 90% se va en energía, es decir, en la combinación del mineral, cabo primario, secundario, y flotación representa un 10%. Entonces, para darnos idea de cómo consideran los costos. En general, vamos a tener los ingresos, que va a ser el precio de metal, que ya se mencionó que no es el spot price, sino es un precio a largo plazo, menos el costo de venta por la recuperación de planta por la ley. De esta forma, tendríamos para una tonelada. Y el ingreso ajustado va a ser el ingreso por la recuperación de minado. Ese factor operativo de no recuperar el 100% de las 100, se recupera un 96%, es decir, 96 toneladas. Acá ese factor operativo. Ahora vamos a la parte de costos. Inicialmente el costo de minado, como vimos ya, primeramente es un ajuste por banco, de acuerdo a la ubicación, si está para arriba o está para abajo. Ese ajuste va a ser la diferencia de bancos por el ajuste, un factor de ajuste que es un número realmente. El costo de minado va a ser el costo base de extraer en este nivel por la dureza del material más ese ajuste que se da, también expresado en dólares por tonelada. El otro costo que vimos recientemente es el costo de procesamiento. El costo de procesamiento se va a calcular con un costo base, cuánto cuesta el costo de procesamiento en manera íntegra, por la dilución. La dilución, si es 5%, se multiplicaría por 1.05. Si la dilución ha sido 5%, la cantidad que entra a planta no va a ser 100 toneladas, las esperadas, ¿no? Si la dilución era 0, pero se ha mezclado con 5 toneladas de desmontos, no podemos separarlos, todo se va a procesamiento. Por eso es multiplicado por la dilución, por el Processing Cost Adjustment Factor, que es cómo cambia el costo de procesamiento a medida que cambia la posición y la elevación del bloque que se encuentra, expresado en dólares por tonelada. Los costos adicionales se calculan, son los cargos de refinación, de tratamiento, más el transporte que se da, el marketing, por la recuperación de planta, por la ley. Este costo adicional se le va a multiplicar últimamente por la recuperación metalúrgica y ya sería un costo adicional ajustado, ¿no? Expresado finalmente en dólares por tonelada. En este momento vamos a verlo en Excel, entonces nos vemos ahí. Bien, vamos a realizar un ejercicio, valorizar un tonelaje, un bloque, cuánto nos va a generar en costos, cuánto vamos a recibir de beneficio, sin considerar lo que es una precedencia. Hago significancia a decir que no se considera la sobrecarga, es decir, para extraer un bloque se tiene que excavar una sobrecarga, un stripping inicial y luego extraerlo, pero ese costo que superior hacia arriba no se considera, solo se extrae y ese bloque va a generar un beneficio. Sí, entonces la información que tenemos es de este bloque, es el tipo de roca, qué tipo de mineral es óxido, las leyes geoquímicas, en cobre 0.5, en oro 0.3 ppm, el cobre mayoritariamente se expresa en porcentaje, el banco es en el banco 78, el Processing Cost Adjustment Factor es 1 y el ajuste por costo de minado que es 1.05. Los precios de cada metal, tenemos primeramente el cobre que nos dice que es 95% pagable. El precio inicial es de esta cantidad al cual se le golpea, se le multiplica por ese pagable para obtener el precio base y el que se va a usar para valorizar ese bloque. Entonces se hace ello. Igualmente el oro es
es 85% pagable y se ha multiplicado el precio base por 0.85 y el costo de venta en este caso es cero. No hacemos transformaciones ya que están en sus unidades base. Quiero decir con ello que el cobre está en dólares por tonelada y el oro está en dólares por gramo. La información de los factores operativos como recuperación de minado y dilución es el 5% de dilución y 96% de recuperación de minado. Al pasar ya a la parte de costos, tenemos el costo de minado base, es 2.38 dólares por tonelada. El banco referencial está ubicado en el banco 68. El ajuste por elevación del costo de minado hacia la parte de arriba va a ser 0.011 y a la parte de abajo va a ser 0.017 dólares por banco. El costo de procesamiento, el proceso va a ser por lixiviación. El costo es 7.138 dólares por tonelada. La recuperación del cobre va a ser 80% y la recuperación del oro va a ser 43%. Luego tenemos lo que es costos adicionales que involucra la carga de refinación más el transporte. En el caso del cobre va a ser 476 dólares por tonelada y en el caso del oro va a ser 0.2019 dólares por gramo procesado. En este apartado vamos ya a la parte de los cálculos. ¿Cuánto es los ingresos que vamos a tener a partir de extraer ese tonelaje de ese bloque a una unidad mínima, es decir, para una tonelada? En el caso del cobre, ¿cómo lo haríamos? Sería más el precio del cobre multiplicado por su ley de cobre dividido entre 100 porque está en porcentaje multiplicado por la recuperación metalúrgica es del 80% en el caso del cobre. Ya lo tendríamos, que estaría expresado 48.88 dólares por una tonelada. De manera similar vamos a hacer con el oro, que va a ser el precio del oro multiplicado por su ley, que es 0.3, multiplicado por su recuperación. Y tenemos 18.39 dólares por una tonelada. Entonces sumamos, ya yo le vamos a multiplicar por un factor operativo que va a ser la recuperación de minado. Entonces multiplicamos, entonces ya tenemos cuánto vamos a ganar al extraer una tonelada, que es 64.57 dólares. Ahora vamos a los flujos negativos, que es el costo de minado, el costo incurrido de minado. El ajuste por banco va a ser el banco que se nos ha dado menos el banco referencial, que es el banco 68, multiplicado por el ajuste. ¿Cuál ajuste? ¿El de arriba o el de abajo? Como vimos en las láminas, va incrementándose el número de banco hacia la profundidad. Entonces, a nosotros nos dicen que nuestro banco está ubicado en la parte 78 y el referencial es 68, es decir, el 68 está por acá y el 78 está más para abajo. Entonces, se encuentra en la parte inferior. Multiplicamos entonces por el ajuste para bancos de abajo y ahí lo tendremos, 0.17 dólares. Más el costo de minado base, que es 2.38, y el ajuste de minado, que es 1.05, asociado al óxido, ¿no? Entonces, en total va a ser el costo de minado base por el ajuste por el tipo de material, que en este caso es óxido, más el ajuste por banco, todo esto multiplicado por ese mismo factor, que es el ajuste por el tipo de material, teniendo 2.8 dólares por tonelada. Una tonelada nos va a costar 2.8 dólares. Pasamos al costo de procesamiento, el costo operativo, pero a ello tendríamos que multiplicarlo por el tonelaje, ¿no? Pero en este caso el tonelaje es 1, pero ese no es realmente 1, sino es 1 más el desmonte que se ha considerado en la parte de dilución, ya que nos dan ese factor operativo. Entonces sería 1 más la dilución, ya tendríamos, ¿no? Sería multiplicado. Considerar que si la dilución es 5%, los 100 que era mineral se va a juntar con 5 de desmonte, pero eso ya no se va a separar, sino que todo se va a ir a proceso. Es por eso que se está multiplicando en la parte del costo base. Ahora vamos con el costo adicional del cobre. Vamos a multiplicar el costo adicional por su ley del cobre entre 100, no olvidemos, multiplicado por la recuperación de proceso. Ya lo tenemos ahí. Igual, en este caso, del costo operativo faltó multiplicar por el Processing Cost Adjustment Factor, que es de acuerdo a una profundidad, va aumentando el costo de proceso, pero en este caso es un costo adicional del oro, va a ser el costo adicional del oro por su ley y por la recuperación metalúrgica, ¿no? Ahí está. Ahora hacemos la suma, de igual forma multiplicamos por operación de minado y tenemos que una tonelada nos va a costar en proceso 9.05 dólares. Teniendo ello ya los ingresos, costo de minado, costo de procesamiento, podemos ver cuánto va a costar un tonelaje específico o un bloque en específico. En este caso, una parcela va a considerar un bloque y va a ser ese bloque 15 por 15 y por 15, por ejemplo, ¿no? Y una densidad de 2.8. Entonces el tonelaje va a ser 9.450 y el ingreso que vamos
vamos a tener es $610.000. El costo de minado es $26.483.000. El costo de procesamiento $85.503. Y el beneficio es cerca a $500.000 si el tonelaje es 9.450. Podemos evaluar, por ejemplo, para un bloque de 6, el beneficio de extraer 605 toneladas, es decir, un bloque de 6 por 6 por 6 sería de $31.886. Si comparamos con un software comercial que es el Estudio NPV, los ingresos va a ser 64.57 menciona, el cual coincide con lo que hemos obtenido. El costo de procesamiento, que es 9.047 y hemos obtenido 9.05. Y el costo de minado, que es 2.8, que es igual al que hemos obtenido. Los ingresos, 39.000. El costo de proceso, 5.474. El costo de minado, 1.694. Y tenemos lo que es el beneficio, que es 31.897, que es muy similar a lo que hemos obtenido, ¿no? Y bueno, pues chicos, de esta manera hemos realizado una valorización de un bloque, puede ser mucho más grande. Lo que podemos hacer acá, por ejemplo, es cuánto cuesta extraer un bloque, pero de desmonte, ¿no? En este caso, damos leyes 0, el costo de proceso también daríamos 0. Y lo que nos costaría es menos 1.694 para extraer un bloque de desmonte. Podemos también hacer otros procedimientos, como ver qué leyes hacen que el beneficio sea 0, ¿no? Podemos utilizar la función solver, que lo vamos a ver en Excel en un momento. Vamos a datos, solver, y lo que nos va a pedir es establecer un objetivo. El objetivo va a ser que nuestro beneficio tenga el valor de 0, es decir, donde ni ganamos ni perdamos. Combinando las celdas variables va a considerar y le damos en resolver. En aceptar ya podemos ver, tenemos que nuestro beneficio es 0. ¿Para qué leyes? Para las leyes de cobre 0% y para oro 0.17 gramos por tonelada metro. Entonces, para que sea un bloque rentable, por decirlo, un tonelaje rentable, tiene que los ingresos mayores a los costos. Esto va a permitir que haya un flujo positivo y sea rentable su extracción. Agradezco tu buena disposición. Si llegaste hasta acá, nos vemos en la siguiente.